Hola, buenas noches. Le damos la bienvenida a una nueva edición del programa Contextos que se transmite desde la plataforma de Ultimátum. El día de hoy nos acompañan el maestro Víctor Rumaya. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, gusto saludarlos. Y el maestro Ricardo del Muro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Víctor, buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches a quienes nos ven desde las redes sociales. Es un gusto tenerlos con nosotros todas las noches. Y el día de hoy, pues el tema de la migración sigue siendo un tema de gran importancia, sigue estando presente, sobre todo porque nuestro país es el camino de tránsito hacia Estados Unidos. Y es curioso porque las migraciones se han transformado, ya son oleadas de migraciones, no son 500, 400 migrantes y sobre todo centroamericanos que cruzan nuestra frontera, sino esto se ha diversificado. Tenemos ya a migrantes haitianos, africanos, de diferentes nacionalidades en el suelo patrio. Y también están buscando nuevas rutas, ya no solo es la ruta por la costa, también tenemos la presencia en Tuxtla Gutiérrez, Ocosocuautla y una serie de ciudades del estado que normalmente no eran paso de estas caravanas de migrantes. Y cada vez son más numerosos. Hemos hablado aquí en el programa de la corrupción existente en el Instituto Nacional de Migración, cómo son tratados también muchos de las personas que provenientes de estos diversos países. Algunos de ellos no están en calidad de migrantes, sino que piden ser aceptados como refugiados. Es ahí donde la Comar, que es como una especie de contraparte de la ACNUR, debería tener un papel crucial. Y en Estados Unidos, por otra parte, estábamos viendo hoy en las noticias que están alistando un deporte masivo de haitianos. Pues es posible que este regreso de los haitianos sea hasta su país de origen, donde no son bien recibidos tampoco, dadas las condiciones en que se encuentra Haití, en condiciones terribles, tanto políticas como económicas y de catástrofes naturales ante el reciente terremoto ocurrido en Haití. Y pues para dar la palabra a nuestros compañeros, ¿quién gusta tomar la palabra y opinar sobre el tema? ¿Ricardo? Bueno, pues el hecho es de que lo que estamos observando es de que el tema migratorio se agudizó durante el pasado fin de semana, mientras que en la Ciudad de México se estaban reunidos los presidentes de la CELAC. El tema migratorio pasó a un fueron 44 puntos que se discutieron. El tema migratorio creo que fue número 33, 34, no fue de los principales. Y mientras se estaba llevando a cabo la reunión aquí, llevando a cabo la reunión en la Ciudad de México, pues nos enteramos que llamémosle así, que la crisis migratoria ya se había trasladado de la frontera sur, concretamente de Tapachula, a la frontera norte en Ciudad Acuña, en Chihuahua, creo que está Ciudad Acuña, ¿no? Sí. Coahuila. En Coahuila, en Ciudad Acuña, Coahuila. Y bueno, lo que hemos estado observando es de que ahorita allá en Ciudad Acuña, los habitantes de esa población están espantados porque nunca en su vida habían visto tal número de migrantes acampando abajo del puente internacional. Y por el otro lado, pues lo que también vimos es de que el gobierno de Estados Unidos adoptó una posición en que dijo no van a pasar, pusieron la patrulla fronteriza, incluso pues de una forma muy fea porque
los estuvieron persiguiendo a caballo, los estuvieron lazando, hostigando, y ahora los están deportando a sus países, principalmente a Haití, ¿no? A sus países de origen. Además de que ahí siguen ahí los ya pues centenares de haitianos acampados abajo del puente del puente internacional entre México y Estados Unidos en ese punto de Ciudad Acuña. El problema está afectando mucho porque ese puente ya lo están cerrando y por supuesto, pues los habitantes de Ciudad Acuña están ya, molestos porque trastocaron su vida cotidiana que implica ir a hacer sus compras, algunos ir a trabajar, otros mandar a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, y esto no lo pueden hacer porque en este momento la frontera, al menos en ese punto, está cerrada. Ante esta circunstancia, pues lo que brinca primero ahorita es qué está ocurriendo. En cuanto a echar culpas, pues algunos comentaristas dicen que es culpa de López Obrador, otros dicen que es culpa de Ebrard, otros señalan que no, que es culpa de Biden, que porque esa fue la oferta que hizo cuando estaba en campaña. Pero lo que sí es un hecho es de que estamos ante movimientos orquestados de migrantes, y por un lado, pues se maneja la bandera del respeto a los derechos humanos, del libre paso, etcétera, pero también nos enfrentamos a una realidad de que estas poblaciones están afectándonos. Y creo que ahí está el principal punto, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está sucediendo esto? Y pues ya es un problema que se le está presentando tanto a Estados Unidos como a México. Exacto, es un problema bilateral, ¿verdad? De ambos países. En estos días también el presidente López Obrador envió una carta al presidente Biden solicitando apoyo económico para implementar programas en Centroamérica como los que tenemos en México, programas sociales como Sembrando Vidas, ¿verdad? De jóvenes construyendo el futuro, que se implementaran en los países vecinos con el fin de impedir la migración. Ya ha habido intentos en otras épocas, ¿no? Como Alianza para el Progreso y otro tipo de ayudas en este sentido, pero creo que no han sido bien encaminadas, ¿no? ¿Qué opinas, Víctor? No, a mí me parece, lo hemos dicho en varias ocasiones y creo que hay que reiterarlo, que ese es un fenómeno que se desbordó porque no se actuó a tiempo y no se actuó adecuadamente. Y también se desbordó porque hay actores que han fomentado el tema de la migración, ya sea con una declaración o ya sea, se habla incluso pues, de corrupción en altas esferas. Pero es un fenómeno que está desbordado. El fenómeno de la migración es permanente en la humanidad. Es decir, esto es lo que ha dado como resultado el poblamiento de la Tierra, y es permanente en los últimos siglos que la población migre, digamos, a las ciudades, es decir, de campo a la ciudad, y también que se haga a los lugares donde hay centros de trabajo, porque efectivamente la parte urbana, digamos que los lugares urbanos de la Tierra, pues permiten, digamos, tener acceso a equipamiento, a servicios, a una calidad de vida que se ha, digamos, convertido, digamos, como en una parte aspiracional de todos los seres humanos. Sin embargo, para la migración continental, regional en América, nosotros, pues estamos en el traspatio de los Estados Unidos, y ha habido varios temas y varias cosas que vale la pena señalar, que me parece que han sido desaciertos y que nos tiene donde estamos. Uno, cuando Trump eligió el tema de la migración como su principal argumento para la campaña política que lo llevó a la presidencia, desbordó el tema de la migración. La migración tenía, digamos, un número más o menos histórico sostenido,
pero se habla incluso que los grupos delincuenciales organizados internacionales le metieron dinero para hacer que efectivamente esta imaginaria que planteaba Trump se convirtiera en una realidad. Es decir, es muy casual que cuando Trump empieza a hablar de una migración desbordada, agresiva, que le genera digamos, un miedo terrible a la población norteamericana, es cuando más se desborda la migración. Entonces eso es muy sospechoso, pues, porque después de eso nos damos cuenta, salen varias noticias internacionales, los periódicos internacionales no consignan que detrás de la migración había grupos delincuenciales, delincuencia organizada internacional, mafias internacionales. Eso explica por qué, por ejemplo, muchos grupos africanos que estaban viajando a Europa empezaron a viajar hacia el sur de México para entrar por aquí y luego caminar y llegar a los Estados Unidos. Es decir, son los mafias internacionales trayendo africanos con la promesa que van a pasar y que van a llegar a Estados Unidos y que no va a haber problema. Ese es el primer punto que desborda recientemente el tema de la migración, la política migratoria de Trump. Cuando llega Biden, efectivamente, los demócratas hablan de un trato más humanitario a la migración, pero se refieren a los migrantes que están establecidos en Estados Unidos, a la gente que ya está ahí y que le están prometiendo, de hecho hay una iniciativa reciente hace un mes, en donde les han prometido que van a legalizar, por lo menos por 3 años, su estancia. Es a 8 millones de mexicanos, los famosos DACA, los famosos Dreamers, que están ya en Estados Unidos, varios de ellos jóvenes en la universidad, nacidos en Estados Unidos, pero que no han podido legalizar su estancia, no nacidos, perdón, que llegaron pequeños a Estados Unidos, pero que no han podido legalizar su estancia. A esos migrantes se refería Biden, no a los migrantes que hoy están en la frontera de Estados Unidos. Tercer punto, la política mexicana ha sido una política errática, porque cuando llega Andrés Manuel López Obrador dice que tendremos fronteras abiertas. Eso es muy deseable, eso es algo que creo que todos los seres humanos desearíamos, que no hubiera fronteras que detuvieran a los seres humanos, que el mundo, en términos filosóficos, pues el mundo es de todos. Sin embargo, los estados nacionales, los países, tienen que tener mecanismos de control en sus fronteras, porque no solamente es un asunto de migración y de seres humanos que llegan a trabajar, también es un tema de terrorismo, también es un tema de sanidad, también es un tema de control de desarrollo poblacional, también es un tema de servicios, etcétera, etcétera. Cuando la política nacional de México se da cuenta que estas declaraciones desbordan con mucho el control que pueden tener las instancias formales institucionales, el Instituto Nacional de Migración, la COMAR, la Secretaría de Gobernación con otras instancias, los estados sureños, particularmente Chiapas, Tabasco, bueno, pues se dan cuenta que no pueden sostener esa política y empiezan a cerrar, pero ya es un poco tarde, porque ya tenemos la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta oleada de hondureños aspirando a llegar a Estados Unidos. Quinto elemento, el manejo que se ha tenido de la migración ha sido un manejo deficiente en términos administrativos. Si Tapachula está sufriendo porque realmente está sufriendo, cuando empezaron a llegar los migrantes, los tapachultecos fueron bastante cordiales. La gente salía a darles de comer, salía a recibirlos. Pero hoy yo creo que en cualquier pueblo, en cualquier lugar del mundo, no quisieras tener la plaza pública, las calles abarrotadas con gente que además genera una serie de problemas graves, muy graves, que tienen que ver con abasto. Por ejemplo, lo que está sucediendo en la ciudad de Acuña. Ciudad de Acuña es una ciudad con 12,000 habitantes y tiene en este momento casi 20,000 haitianos que están consumiendo servicios, que están consumiendo mercancías, que están buscando, digamos, que el municipio pueda atenderles, darles una serie de servicios que toda la gente necesita, por lo menos servicios higiénicos, por ejemplo, servicios de abasto, y no pueden darse ese lujo. Las ciudades no tienen esa posibilidad de hacerlo, de recibir de repente al doble de la población que normalmente tienen. Y eso también es un desacierto. En el caso de Tapachula, particularmente, pues se le ha dejado crecer y parece ser que no tiene un presupuesto adicional, por ejemplo, para atender el tema de la migración. La única forma en la que se ha atendido el tema de migración es
O abren la frontera o la cierran o la cierran a golpes. Ninguna de las dos es una buena política. Una política migratoria tiene que ser una política que respete los derechos humanos, que también cuide las fronteras y que permita, digamos, un paso tranquilo, un paso, digamos, documentado dentro del marco de derecho, y que también haga entender a la gente que si no se le recibe en algunos lugares, pues que tienen que buscar una forma distinta y regresar a su país de origen. Ese es un asunto que lleva tiempo, no se puede resolver en la mañana abrir la frontera y en la tarde agarrarlos a golpes, porque eso es justamente lo que está ocurriendo y no está funcionando. No solamente es un asunto de simpatías, es un asunto de eficacia, ¿eh? No está funcionando. Y el mayor argumento que no está funcionando es que supuestamente los estás deteniendo en Tapachula, pero están en Ciudad Acuña. ¿Cómo llegaron allá? En el caso de Chiapas ha tenido, digamos, aquí a la Guardia Nacional deteniéndolo, pero cuando pasan a Oaxaca, si es que se van por ahí, o a Veracruz, o por Tabasco, las rutas, son distintas rutas, hoy están utilizando distintas rutas. Antes era a través de la Bestia, este tren que llevaba a los migrantes, hoy es en camiones, en trailers, en muchos transportes, algunos se van caminando un tramo, otros se van en vehículos particulares, otros se quedan en las ciudades cercanas, como dijiste, que aquí en el caso de Chiapas, pues están en muchas ciudades, en Tuxtla Gutiérrez, en Ocosocuautla, en Centalapa, en San Cristóbal, o sea, lo vas a ver en muchos lugares. ¿Tienen derecho? Claro, como seres humanos todos tenemos derecho a aspirar a una vida mejor, por supuesto. Los estados nacionales deben de buscar la forma de resolver esto, no como un problema, sino como un fenómeno que debe ser atendido adecuadamente dentro del marco del respeto a los derechos humanos. Y debe de hacerse también entendiendo que con ellos viajan niños, que viajan señoras, que viajan, que es una población muy diversa. Por supuesto, tampoco se trata de abrir las fronteras sin ningún control. Digo, hay que buscar la forma. Para eso es la administración pública, justamente para buscar los mecanismos, cumpliendo la ley y respetando los derechos humanos. Hoy tenemos o tienen el problema en Estados Unidos, y en Estados Unidos lo ven de manera distinta, ¿eh? No es como aquí, en donde decimos, la Guardia Nacional hoy sale y no hace nada, no, en la tarde sí que los golpee. No, en Estados Unidos la política es muy clara. Y en Estados Unidos sí los van a detener, y en Estados Unidos los van a deportar, y Estados Unidos el gran problema que tiene en esos casos es aprobar un presupuesto adicional para los vuelos, porque no tienen problema en cómo lo van a decidir. Quizá en todo caso es en el presupuesto que le van a destinar para regresarlos. Y es algo que hay que decir y hay que comunicar en los países de origen. No se puede pasar de manera de oleadas humanas, porque genera muchos problemas y también pone en peligro a todas las personas. Yo creo que es un trabajo conjunto, continental, que tiene que ser con Honduras, con Guatemala, con El Salvador, con Nicaragua. Hay muchos nicaragüenses que están viniendo, con Haití. Y los países originarios de donde son expulsados tienen que hacer su parte, no solamente Estados Unidos y no solamente México. Tienen que hacer su parte Haití, tiene que regresar la institucionalidad de Haití, tiene que hacer su parte, y Guatemala tiene que hacer su parte, y Honduras tiene que hacer su parte. Finalmente, me parece que estamos en un punto muy complicado, que se les ha desbordado y que se ha convertido en un problema que puede convertirse en una crisis humanitaria terrible, terrible, en donde no solamente van a ser víctimas los migrantes, sino también las personas de los pueblos donde se están asentando, Ciudad Acuña, El Paso, bueno, en el caso de Ciudad Juárez, en Nogales, que están llegando a muchos puntos, ¿sí? Y que no van a pasar, o van a pasar y van a ser deportados. O sea, Estados Unidos no juega con eso. Su política migratoria ha sido variable, sí, pero ha sido consistente también en cuanto a la migración, en cuanto a la deportación. En fin, sigue siendo un problema muy grave, y yo terminaría mi intervención haciendo un llamado a las autoridades para decir, tomen las cosas más en serio, con una forma más consistente, y pensemos en una política migratoria que recomponga la relación, que se piense en términos, digamos, continentales, en términos regionales, abiertos, y que se respeten los derechos humanos. O sea, si no, vamos a seguir teniendo el problema en todo el país, ¿eh? Claro, muchas veces vemos desde México con mucha angustia, con mucho reclamo, cuando en Europa vemos llegar a los sirios, ¿verdad? Por mar, en esas barcazas tan débiles, esa imagen del niño ahogado, ¿verdad? Que dio la vuelta al mundo y que nos conmovió el corazón, pero no es necesario ver Europa.
Aquí nada más a nuestro lado, ¿verdad? Tenemos esta frontera tan porosa, tan fácil de, de penetrar. Muchas veces penetraban por Motocintla, por la zona de la sierra, caminando, porque durante muchos años nuestros principales migrantes eran guatemaltecos y salvadoreños, ¿no? Sobre todo guatemaltecos que conocían a la perfección la sierra y que lo seguían utilizando como ruta de comercio. Pero hoy todo eso se ha ido transformando, ha ido cambiando y sí, fue muy sospechoso las primeras oleadas migratorias, nunca habíamos visto esa cantidad de personas migrantes atravesando nuestras ciudades y como bien señala Víctor, siempre fue muy sospechoso quién estaba financiando estas oleadas migratorias, ¿no? Entonces es necesario un trabajo conjunto, no se le puede dejar solo a México y Estados Unidos. Y además tenemos varios tipos de migrantes, los que ya están en Estados Unidos, como bien señalas, y que cuando Trump, y también con Barack Obama, porque no solo fue con Trump, se expulsaron a familias, dejando muchas veces a los bebés en Estados Unidos, ¿no? Los niños separados de sus padres, que también es otra tragedia. Aquí Estados Unidos debe tener una política diferente, ¿no? En relación con sus migrantes que ya tienen muchos años viviendo en su país y que además ya están desempeñando un trabajo y que muchas veces son tan necesarios en los cultivos, ¿no? Entonces, es un problema muy severo. Fíjate, Cata, perdón, solamente para remarcar. Es que la migración tiene muchos rostros. Hoy es un rostro, digamos, de oleadas de migrantes descontroladas porque las políticas públicas de migración de México y la corrupción no han sido, no han posibilitado la solución. Yo insistiría en la pregunta que planteaba, ¿por qué es que sí pueden pasar, por ejemplo, en los demás estados, en Querétaro, en Guanajuato, ¿por qué pueden pasar en el centro del país y de repente vuelven a aparecer en el norte? Pues solamente se explica por un esquema de corrupción. Grandes fortunas están haciendo ahorita con el manejo de la trata de personas. Eso hay que decirlo así, no es solamente un tema, digamos, de opción del migrante, sino hay en el fondo una delincuencia organizada muy consistente que está haciendo mucho dinero con la trata de personas. Y la otra que quisiera remarcar solamente para meterlo en la discusión, en el caso de Estados Unidos, se beneficia con los migrantes porque le hace un trabajo, digamos, mucho más barato, sí, y eso ha sido bueno para Estados Unidos durante muchos años, por eso aceptan mucho a los mexicanos. Y México se beneficia también con guatemaltecos. Claro, el problema es que hoy, en una condición desbordada, se requieren políticas mucho más consistentes. No es suficiente con las políticas normales. Y finalmente lo que dijiste, Keta, ¿por qué separa Estados Unidos a los niños de sus papás? Porque mira, en el caso de Estados Unidos la legislación es muy clara, también en México, pero el que nace en Estados Unidos es ciudadano norteamericano. No puedes expulsar a un niño porque es ciudadano norteamericano, pero el papá no nació ahí. Ese es el argumento legal que mucho tiempo Estados Unidos fue tolerante porque las personas que llegaban y tenían un hijo ahí, los toleraba, porque como ya tenían un niño que era, digamos, nacido norteamericano, futuro ciudadano norteamericano, pues dejaban a los papás aunque no lo fueran. Pero hoy no lo están haciendo. Esa es su base jurídica. Perdón, Ricardo, ibas a hablar. No, pues efectivamente yo creo que es un problema muy complejo. Se puede ver la migración, es la parte que más nos duele desde lo que sucede por la violación de los derechos humanos, pero atrás de estas oleadas de migrantes, como bien ustedes señalan, hay una enorme cadena de corrupción, una corrupción no solamente de los polleros, sino también de las autoridades de migración. O sea, esto ya ni siquiera es un secreto, sino que es conocido las cantidades,
lo que cuesta dejar pasar a un migrante. Los migrantes vienen con dinero. En ocasiones hay una disputa entre las autoridades y el crimen organizado para apropiarse de los migrantes, y definitivamente la crisis que se está viviendo es, primero el gobierno mexicano tiene que asumir una posición clara sobre cuál va a ser su política migratoria. Aunque esa política migratoria en un momento determinado no sea políticamente favorable o que no sea políticamente amable para el gobierno en turno. Pero lo que sí es un hecho es de que, al menos en las ciudades fronterizas, concretamente en todo el Soconusco, la presencia de migrantes, como tú bien señalas, está desbordada. Está desbordada porque además ellos no tienen la menor intención de quedarse a trabajar ni a vivir en México. Su intención es llegar a Estados Unidos. Y mientras llegan a Estados Unidos, pues están planteando campamentos y están haciendo aglomeraciones en la frontera que les quede de paso. Entonces, sí es un problema bastante difícil. Por lo demás, los planes que se han manejado, pues el plan de Sembrando Vida nunca ha sido tomado demasiado en serio por nadie, creo que por supuesto menos por los Estados Unidos, porque el objetivo de los migrantes no es quedarse en su parcela sembrando arbolitos. Su objetivo es pasar a Estados Unidos a ganar dólares. Y por el otro lado, ahora en los entretelones de la reunión de presidentes de la controvertida reunión de presidentes de la CELAC, entre pleito y pleito de los paraguayos y los cubanos y Maduro, también se planteó un plan de la CEPAL para que lo presentó la señora Bárcena, y se maneja un recurso de 45,000 millones de dólares como cifra inicial para tratar de establecer un programa económico. Pero yo creo que con todo y este programa económico, el aspecto va más de fondo, y definitivamente México ya tiene que analizar en serio su política migratoria y tomar una actitud firme sobre qué va a hacer con los extranjeros, ¿no? Que entran que llegan a nuestro país. Fíjate que hay cuatro factores que a mí me parece que están provocando esta oleada de migrantes. Es decir, ya estamos de acuerdo en la necesidad de una solución continental, en la necesidad de rediseñar las políticas públicas migratorias, pero ahora hay que ver también el asunto del origen. El origen es que coinciden tanto Honduras, Guatemala, El Salvador y Haití, en una extrema pobreza ocasionada por el subdesarrollo, una extrema pobreza, un exceso de población y un número muy alto de gente sin empleo. Son estados, lo que le llaman estados fallidos, son estados que no tienen control sobre la delincuencia, es decir, sí corre peligro su vida, es cierto, hay que decirlo, o sea, la delincuencia está desbordada. Por ejemplo, en El Salvador se dejó crecer mucho a todo este grupo de los maras, las calles 13, todos estos grupos que generaron, digamos, un esquema de mucha violencia en El Salvador, pero eso ocurre también en Haití y en muchos lugares de Centroamérica. El cambio climático también es un factor fundamental, porque no están produciendo hoy las tierras que quieren, que digamos que tenían o que mantenían, digamos, arraigada a la gente, ¿no? Y un cuarto elemento, pues, por supuesto, la atracción, en donde los medios de comunicación cada vez son, digamos, más intensos en demostrar una vida, digamos, casi idílica en Estados Unidos, y cuando apagas la televisión y volteas al lado y ves la pobreza y la miseria en la que vives, dices, bueno, pues tengo que hacer lo que sea necesario con tal de estar ahí. Estos cuatro factores me parece que están, por supuesto, son los que están en el fondo. Pero fíjate, este tema de los estados fallidos requiere que se regrese a la institucionalidad. Ahí es donde hay que invertir. Por eso es que el programa que propone el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no es atendido por Estados Unidos. ¿Por qué le está proponiendo, por ejemplo, sembrar árboles? No es posible, porque los árboles no le van a dar,
digamos, el esquema de productividad y de ganancia que le pudiera elevar la calidad de vida y darle consistencia y darle seguridad, certeza a las familias de esos lugares. Un programa que permita o que mantenga el arraigo de los pobladores, y nada más estoy hablando de los centroamericanos, ya no hablemos de los africanos que también están viniendo, que ya mencionábamos al principio, estoy hablando de Centroamérica. Un programa continental que permita o que mantenga el arraigo en esos lugares requiere que haga estados fuertes, donde se combata la delincuencia, donde se le dé certeza de vida a las personas que habitan en esos lugares. Un programa que busque la forma de atender el tema del medio ambiente, el deterioro ambiental que está generando justamente esta migración del campo a las ciudades. Un programa que hable de la institucionalidad y el respeto a la ley y a los derechos humanos en esos lugares. Y un programa que permita el desarrollo económico instalando, por ejemplo, empresas transnacionales, inversión pública, inversión extranjera en esos lugares y en el sur de México, por supuesto. Es decir, no es solamente asumirlo en una declaración, es que implica mucho dinero, implica mucho trabajo, implica mucho compromiso, implica seriamente asumir la responsabilidad política, económica, jurídica, de darle respaldo y de respetar los derechos de la gente que habita en el país. Exacto, y no es una política solamente de México y de Estados Unidos, ¿verdad? Es una política que cada país de Centroamérica y también Haití, que ahora está involucrado, y de otros países deben de asumir, porque no es solo responsabilidad de dos países, ¿no? Así es. Entonces, esa es la problemática, esa es la situación por la que yo creo no hemos podido resolver este tema. Contextos.